Buen día, alumnos. Hoy comenzaremos una nueva fase de la Academia Pretecno, grado. Soy la profesora Elizabeth Socorro González. Trabajo aquí en el instituto. Hoy me ha tocado en esta nivelación el curso de comunicación. Yo soy licenciada en lengua y literatura. Para ello vamos a compartir pantalla para explicar el tema de clase de hoy, que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Dice. Primero vamos a ver una introducción de la comunicación. Dice, todos vivimos en relación, todos nos comunicamos de una forma u otra. Es prácticamente imposible sobrevivir en un aislamiento total sin relación alguna, observando nuestro comportamiento y la respuesta que obtenemos de lo que nos rodea. Sabemos si nos comunicamos de manera adecuada. La comunicación es un elemento básico de la sociedad en general. El proceso comunicativo está constituido por una multitud de elementos materiales y humanos, acorde con el nivel de estructuración de la sociedad de la que formamos parte. Todos los seres vivos se comunican, pero no lo hacen a través del mismo método, ni con el mismo nivel de complejidad. La comunicación lingüística, por ejemplo, es exclusiva de los seres humanos. La comunicación entre los seres vivos representa un aspecto muy importante de la vida, ya que ello les permite un determinado fase de organización social o de interacción. Por ejemplo, se comunica la hembra y el macho durante el cortejo, los insectos de una misma colmena para atacar al enemigo común y las crías que piden comida a la madre. En manos humanas, la comunicación ha alcanzado niveles inéditos mediante sistemas y códigos artificiales que le permiten superar distancias y épocas o desarrollar modelos de entendimiento y organización sumamente complejos. Esa es una introducción a la comunicación. Ahora, ¿qué es la comunicación en sí? Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. La comunicación satisface tres necesidades básicas del ser humano: informar o informarse, agruparse para conseguir metas comunes, establecer relaciones interpersonales. Quienes se comunican aspiran a conseguir la satisfacción de las necesidades que le impulsan a comunicarse. Ustedes ven unas imágenes de diferentes tipos de gestos, ¿cierto? Dice, la comunicación es un proceso complejo y dinámico por el cual un emisor envía un mensaje a un receptor con la esperanza de producir en él una determinada respuesta. Ejemplos de comunicación: tenemos la comunicación de gestos, la que vemos arriba en las imágenes, que hay diferentes tipos de expresiones de gestos que hace la persona. Nuestros gestos son una forma de comunicación. Algunos ejemplos simples de comunicación son dejar una nota de papel escrita en el refrigerador, las muchas y numerosas formas de la publicidad, las bellas artes y todo espectáculo, danzas, bailes, recitales, conciertos, etc. La gestualidad que empleamos durante una cita romántica, los debates que damos en un foro o internet, el ladrido de un perro que alerta a su dueño en la presencia de un intruso. ¿Y cuál sería el objetivo de la comunicación? Dice, cuando nos disponemos a preparar un próximo discurso, intervención, charla, etc., es fundamental que reflexionemos en primer lugar sobre cuál es nuestro objetivo, es decir, qué queremos conseguir y a quién nos queremos dirigir. En función de esto deberemos decidir sobre los diferentes aspectos que acabarán configurando nuestra actuación. Así pues, antes de pensar lo que queremos decir, hemos de hacernos tres preguntas básicas. ¿Por qué me dirijo al público? ¿Qué deseo conseguir? ¿Qué deseo que las personas receptoras hagan o sientan después? Los principales objetivos de la comunicación son relacionar. El ser humano necesita relacionarse para mantener una vida estable, feliz y sana emocionalmente. Por lo tanto, es necesario que éste sepa comunicarse correctamente para poder entablar relaciones con personas de cualquier tipo. Además, mientras mejor sea su manera de comunicarse, mayor será la confianza que los demás depositen en él. Adicionalmente, al tener ideas y criterios específicos sobre entablar relaciones con personas que compartan sus mismos intereses, logrando así integrarse en grupos sociales que le garanticen una convivencia estimulante. Otro objetivo es informar.
Uno de los objetivos más importantes de la comunicación es el de informar, siendo esto una necesidad del hombre porque éste siempre necesita conocer lo que está pasando en su entorno, para así determinar cómo le puede afectar. El otro objetivo es enseñar. El proceso de enseñanza no se puede desarrollar si no existe un proceso comunicativo eficiente, porque la información, ideas y pensamientos deben transmitir de una manera clara para que puedan ser bien recibidos y procesados. Por lo tanto, la comunicación es fundamental para que el ser humano logre desarrollarse en condición necesaria para alcanzar cualquier meta propuesta. En definitiva, el objetivo principal de la comunicación podría ser el de servir de instrumento o herramienta para la formación del hombre, ya que le permite interactuar con su entorno, logrando así vivir diversas experiencias y adquirir muchísimos conocimientos. Asimismo, dependiendo del tipo de comunicación. Estos objetivos pueden variar, por ejemplo, estimular, animar, motivar, persuadir, convencer, averiguar, debatir, negociar, divertir y entretener. La nota, dice, una nota importante, dice, es normal que existan varios objetivos de tipo general, pero es fundamental que prevalezca uno, concreto y alcanzable por encima de los demás. ¿Cuáles son las principales características de la comunicación? Que requiere de un emisor y un receptor. Para que el mensaje pueda ser enviado, se requiere de la intervención de un emisor, del mismo modo que el receptor es necesario para que el mensaje pueda ser recibido e interpretado. En un proceso dinámico, los roles de emisor y receptor se pueden intercambiar en el proceso comunicacional. De esta forma, una vez que el receptor envía su retroalimentación o feedback, se convierte en emisor. Mejor dicho, que a la vez el receptor es emisor o el emisor es receptor. Es indispensable para la interacción de los individuos. La comunicación sirve para reafirmar al individuo al permitirle expresarse y transmitir un mensaje. Favorece la organización social. Influye en la interacción de los grupos sociales que comparten un código común y les permite establecer acuerdos y organizarse. Es imposible que no se lleve a cabo. La comunicación es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. Ejemplos de comunicación oral tenemos una llamada telefónica, la lectura de los votos de matrimonio, una discusión política, una reunión de pares en una escuela, un programa de radio, la presentación de un proyecto, conferencias, un discurso político en una campaña, un dictado en una clase presencial o también virtual puede ser, un debate legislativo, una entrevista de trabajo, una publicidad radial, una charla motivacional en una organización, la narración de un cuento de un padre a un hijo, la intervención de un juez entre dos partes, la presentación de un libro, un sermón en un templo, el lanzamiento de un producto comercial, la exposición de una tesis por parte de un estudiante y la presentación de una noticia. Bien, esos son de comunicación oral. Ejemplos de comunicación escrita, quiere decir un cuento, la receta de un médico, una lista de compras en el supermercado, una carta, una multa, un fax, un cartel, un reportaje, la patente de un automóvil, un email, mejor dicho, un correo electrónico, un afiche, un proyecto de ley, la mayoría de las redes sociales, un graffiti, un periódico, una revista, una credencial, un informe, un poema y una novela. Bien. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación? ¿Qué quiere decir? Que en la interacción humana directa e indirecta, las funciones comunicativas se superponen y mezclan con frecuencia. Esta clasificación separa las funciones por la diferencia del propósito y objetivo final del proceso comunicativo. Función de informar. La transmisión de información de una persona a otra es la función principal de la comunicación. ¿Qué quiere decir? La adaptación y ajuste de las personas a los diferentes entornos sociales a lo largo de la vida depende totalmente de la información comunicativa, de las diferentes maneras, tipos, medios, etc. Para una eficiente toma de decisiones o solución de problemas se requiere de toda la información disponible. El proceso de dar y de recibir información está inmerso, directo o indirectamente, en todas las demás funciones de la comunicación, dependiendo del tipo de información objetiva y otros elementos. La función de la comunicación varía en mayor o menor medida, pero siempre lo transmitido será considerado información. Aquí tenemos un ejemplo en la cual están haciendo una entrevista, ¿cierto?
que es la prensa. La prensa y los medios de comunicación son el motor de información más importante del mundo. Su labor, más allá del simple hecho de comunicar, se trata de compromiso social con la libertad y el derecho del ciudadano a estar informado. Es por ello que cada vez que enciendes el televisor o lees el periódico estás recibiendo una información canalizada y rigurosa. Esa es la función comunicativa. Ahora la función de expresar. Todo ser humano requiere comunicarse emociones, sentimientos, necesidades y opiniones. Un bebé comunica casi siempre con el llanto cuando necesita algo o siente incomodidad, ya que ese momento es la única manera que tiene para transmitir información. Con el aprendizaje de los tipos de lenguaje a lo largo del crecimiento se consigue regular todas esas necesidades expresivas dentro de los contextos correctos, lográndose así un proceso de comunicación sana y eficiente. Mostrar afecto hacia los demás personas también forma parte de esta función comunicativa. Igualmente, la expresión de la identidad personal en niveles comunicativos más complejos, estéticos y abstractos. Las artes son medios de expresión humana. Ahí tenemos un ejemplo. Cuando subimos una foto nuestra a una red social, estamos expresando algún tipo de emoción, sentimiento o opinión. Por ejemplo, si subes una foto de Instagram del plato de comida que has tomado en tu restaurante favorito, lo que intentas expresar es tu grado de satisfacción por ese momento tan delicioso y posiblemente tu agradecimiento local si lo etiquetas en la fotografía. Otra función es la función persuasiva. Esto, en toda transmisión de información siempre se está esperando algún cambio, acción o comportamiento en respuesta la deseada o no deseada. Expresar algo en el objetivo de inducir a otro individuo a actuar u otra manera es el vía de la interacción humana. Bien, los siguientes ejemplos ilustran fácilmente la función persuasiva de la comunicación. Un niño pidiendo dulces está esperando que sus padres le den caramelo. Una chica abrazando en el cine está esperando que el chico le abrace o le dé su chaqueta. Los comerciales y la publicidad buscan que las personas vayan a comprar sus productos porque se llama la función persuasiva de persuadir de la comunicación. Función instructiva o de comando, este propósito es similar al anterior, pero se diferencia en que la respuesta deseada está mucho más clara o más específica. Por ende, la información y el carácter del mensaje son más concretos o imperativos. En este sentido, se espera que la acción o comportamiento cambie. Las personas sean tal cual como se pide que sea. En algunos casos se sabe que existen consecuencias en algún nivel si no se consigue la respuesta esperada. Generalmente la emisión viene dada por alguna clase de jerarquía o relación de autoridad, como un jefe o líder, profesores, los familiares mayores, expertos en un área determinada, oficiales de la policía, jueces, figuras gubernamentales, entre otros. Los textos como manuales, recetarios, normas y leyes también son considerados como una manera de comunicar comandos o instrucciones. Bien, el primer día de clases el profesor comunica una serie de nuevas normas establecidas por la dirección del centro. A continuación expone las posibles penas a las que se exponen si incumplen dichas normas. Con este discurso el profesor facilita una información y la expone de manera que instruya en el buen comportamiento de sus alumnos. La función regular o de controlar, dice, esta es una combinación de las funciones de persuadir y comando. Son más comunes usadas dentro de equipos de trabajo, organizaciones y grupos de personas donde se hace necesaria una convivencia e interacción sana entre las personas involucradas para lograr objetivos planteados. La respuesta esperada aquí es principalmente la cooperación consciente entre todos. El objetivo es regular el comportamiento usando comandos e instrucciones claras, pero sutiles y estrategias de manera de grupo que busquen persuadir más que comandar. Tenemos un ejemplo, dice, de una reunión en la cual la dirige un director de una empresa, un jefe. El director de una empresa hace un balance de cuentas y transmite a sus trabajadores que los beneficios han disminuido un 20%. El último semestre, para salvar la situación, el director ha decidido crear un departamento de voluntarios para aumentar la producción fuera del horario laboral. En este caso, el director ha pedido de manera sutil a sus empleados que echen horas extras, aunque no es obligatorio el mensaje en los trabajadores, a sabiendas que si las pérdidas siguen aumentando ellos pueden perder su puesto de empleo, por lo que quizás
sea mejor arrimar el hombro aunque requiera un esfuerzo extra. La función de integración o relacionamiento social. Uno de los mayores objetivos de la comunicación humana es sociedad. Es quizás la búsqueda de aceptación, reconocimiento e identificación por parte de los demás. A través de la interacción interpersonal se logra comunicar a otros lo que sentimos y necesitamos. El proceso de dar y recibir información es una conversación donde todos los tipos de comunicación entran en juego. Son esenciales para el entendimiento sano, creación de convenciones, de trato, respeto y formación de lazos entre individuos. Cuando perteneces a una tribu urbana minoritaria, como podrían no ser los góticos o emos, es probable que busques foros o chats en internet donde puedas conocer a personas con tus mismos pensamientos o inquietudes y puedas escribir ahí y conversar con ellos, ¿cierto? A través de estas plataformas podrás y deberás expresar tus sentimientos, opiniones o dudas para conseguir integrarte en un colectivo. Evitar arreglar malos entendidos. Esta función a simple vista puede parecer redundante, pero es mucho más compleja de lo que parece. La mala comunicación puede ocasionar problemas muy serios como la ruptura de una pareja, la intoxicación por ingestación de una medicina, el accidente de un avión. Todo proceso comunicativo está expuesto a la confusión y los malos entendidos, que en teoría no son otra cosa que un proceso de comunicación ineficiente e incompleta. Esto puede acarrear inconvenientes, incomodidades y molestias que también terminen obstruyendo el proceso. La expresión de ideas, información y comando no siempre son entendidas exactamente cómo se transmite. No recibir la respuesta deseada puede ser producto de la falta de entendimiento del mensaje. En la interacción humana están involucradas muchas variables y se multiplican exponencialmente al agregarse más y más personas y elementos. Saber exactamente lo que sucede en el proceso ayuda o evita las confusiones. Repetir el proceso comunicativo y mejorar o aclarar los elementos que posiblemente fallaron. Es la única solución como el código lenguaje, las convenciones de significado, la relación personal y las subjetividades individuales. El canal o medio. Ahí tenemos una notita, dice ahí, he tomado hoy las llaves que se les puede dejar. La Asamblea General de la ONU organiza una serie de comisiones de mantenimiento de la paz y la seguridad. Para la próxima clase haremos sobre los tipos de comunicación. Muy bien, chicos, los dejo. Cuídense mucho. Sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar el contagio del COVID-19. Gracias por